Hay palabras que no fueron susurradas para el ruido, fueron pronunciadas para despertar a los que están listos. Durante siglos nos enseñaron a mirar la oración como un ritual, como un momento solemne, como un acto religioso. Pero, ¿y si te dijera que después de orar, Jesús no habló como un hombre derrotado, sino como alguien que acababa de activar algo invisible? No fue solo una frase, no fue solo un suspiro al cielo. Fue una palabra en arameo, una vibración espiritual, un código que atravesó dimensiones. Lo que Jesús realmente dijo después de orar no era simplemente comunicación con el Padre, era declaración, era identidad, era autoridad. Y esa palabra aramea que casi nadie explica, cambió la historia, porque cuando Jesús salía de la oración, no salía igual, salía con claridad, salía con dirección. Salía con fuego en los ojos, y lo que pronunciaba no era para impresionar multitudes, era para establecer realidad. Hay un momento que casi nadie estudia, un instante que pasa desapercibido entre el amén y el siguiente paso, un espacio invisible entre el cielo y la tierra, ese momento después de la oración, cuando el silencio todavía vibra en el aire y algo ha cambiado, aunque nadie más lo note. La mayoría cree que la oración termina cuando dejamos de hablar, pero en realidad ahí es donde comienza todo. Porque la oración verdadera no es un monólogo hacia el cielo, es una alineación. Es un ajuste interno, es un encuentro que reordena lo que está dentro de ti antes de manifestarse afuera. Jesús no salía de la oración con duda, no salía confundido, no salía preguntándose si había sido escuchado. Él salía con una certeza tan profunda que el ambiente mismo respondía. Los enfermos eran sanados, las tormentas obedecían, los demonios retrocedían, pero el poder visible no comenzaba frente a la multitud. Comenzaba en ese momento íntimo, silencioso, posterior a la oración. Ese es el instante que transforma al hombre común en una voz de autoridad. Porque cuando alguien realmente ora, algo se rompe por dentro, se rompe el miedo, se rompe la inseguridad, se rompe la necesidad de aprobación. Y lo que queda no es orgullo, es identidad. Una identidad que ya no depende de circunstancias, ni de opiniones, ni de resultados inmediatos. El silencio después de la oración no es vacío, es gestación. Es el segundo en el que el corazón late diferente. Es el momento en que la respiración se estabiliza y la mente deja de correr. Es cuando el ruido externo pierde volumen y la claridad interna toma el control. Y en ese estado las palabras que salen ya no nacen del impulso emocional. Nacen de convicción. La autoridad no se grita, se encarna. Jesús entendía esto. Cada vez que se apartaba para orar, estaba recalibrando su misión. No estaba escapando de la presión, estaba fortaleciéndose para enfrentarla. No estaba huyendo de la multitud, estaba preparándose para servirla desde un nivel más alto. Y cuando regresaba, algo en su presencia era diferente. No necesitaba levantar la voz para ser escuchado. No necesitaba imponer fuerza para ser obedecido, la autoridad fluía porque estaba alineado. Hoy muchos oran buscando cambiar circunstancias, pero pocos entienden que la primera transformación ocurre en el interior. La oración auténtica no cambia a Dios, te cambia a ti. Ajusta tu perspectiva, purifica tu intención, afirma tu propósito y entonces llega ese instante sagrado después de hablar con el Padre, cuando ya no hay palabras, pero hay dirección. Ahí es donde nace la verdadera decisión, porque después de orar no puedes seguir pensando igual, no puedes seguir actuando igual, no puedes seguir dudando como antes. Si la oración fue real, el resultado es una postura diferente frente a la vida. El miedo puede intentar regresar, pero ya no tiene el mismo peso. La crítica puede aparecer, pero ya no define tu valor. Las dificultades pueden levantarse, pero ya no determinan tu identidad. Ese es el poder del momento después de la oración. Es el punto donde el silencio se convierte en autoridad. No autoridad basada en títulos, ni en reconocimiento humano, sino en una certeza interior que no necesita validación externa. Una convicción que se siente en la mirada, que se percibe en la forma de caminar, que se manifiesta en la manera de hablar.
Porque cuando alguien ha estado verdaderamente en comunión, su voz cambia, no necesariamente en volumen, sino en profundidad. Sus palabras dejan de ser reacción y se convierten en declaración y se convierten en declaración. La reacción nace del miedo, la declaración nace de la certeza. Y esa certeza se cultiva en lo secreto. Jesús lo sabía, por eso volvía al lugar apartado. Por eso buscaba el silencio antes del movimiento, porque entendía que sin alineación interna, cualquier acción externa pierde poder. Hoy vivimos en una cultura que celebra la acción inmediata, la respuesta rápida, la reacción inmediata, la reacción impulsiva. Pero el reino opera diferente. Primero silencio, luego autoridad, primero comunión, luego manifestación. El problema es que muchos se levantan de la oración demasiado rápido, no esperan ese segundo donde la paz se asienta, donde la claridad se instala, donde la identidad se reafirma. Y sin ese momento regresan al ruido igual que como entraron. Pero cuando aprendes a permanecer unos segundos más, cuando permites que el silencio termine de hacer su obra, algo se establece dentro de ti. Ya no oras desde necesidad desesperada, sino desde confianza. Ya no hablas desde ansiedad, sino desde propósito. Ya no caminas buscando aprobación, sino cumpliendo asignación. Ese instante posterior es donde el cielo deja de ser una idea y se convierte en una convicción viva en tu interior. Y cuando esa convicción despierta, no necesitas convencer a nadie de quién eres. Tu presencia lo comunica. Tu presencia lo comunica. Tus palabras lo respaldan. Tus palabras lo respaldan. La autoridad verdadera no es arrogante, es tranquila, es firme, es inquebrantable. Y todo comienza en ese momento invisible que casi nadie honra, el momento después de la oración. Cuando el silencio ya no es ausencia de sonido, sino la confirmación de que algo eterno acaba de tocar lo temporal y ahora caminas diferente, piensas diferente, respiras diferente y hablas no como alguien que espera permiso, no como alguien que espera permiso, sino como alguien que ha recordado su identidad y está listo para manifestarla. Hay palabras que Jesús pronunció que pocos entendieron, palabras que no eran simplemente comunicación, sino códigos de poder. Entre ellas hay una que casi nadie explica, una palabra aramea que salió de sus labios después de la oración y que cambió todo. No era una palabra casual ni un simple saludo espiritual, era un manifiesto de autoridad, un principio que atravesaba dimensiones y se imprimía en la realidad. La mayoría de la gente piensa que hablar es suficiente, que repetir frases de memoria es orar. Pero Jesús enseñaba algo distinto. La palabra correcta en el momento correcto tiene el poder de abrir puertas que ninguna fuerza humana puede cerrar. Esa palabra aramea no fue solo un sonido, sino un disparador de transformación, algo que establecía orden en lo invisible y repercutía en lo visible. Cuando Jesús dijo esa palabra, no estaba reaccionando a su entorno, estaba estableciendo un nuevo marco de referencia. Todo lo que lo rodeaba comenzaba a responder a su declaración. Los enfermos sanaban, los espíritus se sometían, la gente encontraba claridad. No era magia ni superstición, era autoridad basada en la alineación perfecta entre su espíritu, su palabra y la intención divina. Para entender esto hay que comprender que cada palabra tiene peso, cada sílaba lleva energía, cada intención detrás de una palabra puede crear, destruir o transformar. Y Jesús no hablaba al azar, no lanzaba palabras como quien arroja piedras. Cada palabra era una extensión de su identidad, una manifestación de quién era y de la misión que tenía. La palabra aramea que Jesús pronunció después de orar no solo tenía significado, tenía efecto. Era capaz de alterar la percepción de quienes lo escuchaban y de quienes no le escuchaban, porque el sonido mismo estaba impregnado de autoridad. La vibración de esa palabra cambiaba el ambiente, establecía orden donde había caos, traía luz donde había oscuridad, activaba lo que estaba dormido y fortalecía lo que estaba débil. Muchos oramos buscando resultados visibles, deseando cambios inmediatos en nuestras circunstancias, pero olvidamos que la verdadera oración comienza a transformar desde adentro hacia afuera. La palabra aramea de Jesús
no solo actúa sobre lo externo, primero transformó su interior, le dio claridad, confianza y un entendimiento absoluto de su identidad y propósito. Desde ahí todo lo externo comenzó a alinearse. Lo que Jesús entendía era que la oración sin comprensión es solo ruido. La palabra sin intención es solo sonido. Pero cuando alineas tu espíritu con tu palabra, con tu fe, con tu propósito, entonces algo cambia. La oración deja de ser rutina y se convierte en activación. Y esa activación no depende de la reacción de los demás. Depende de tu posición en la verdad de lo que eres. Esa palabra aramea no estaba destinada a impresionar a las multitudes ni a crear seguidores. Su poder no residía en la aceptación externa, sino en la certeza interna. Cuando pronunciamos palabras con esa misma claridad, no necesitamos convencer a nadie. Nuestra autoridad se percibe, nuestra presencia habla y nuestra vida refleja la verdad de lo que hemos declarado. Jesús sabía que muchos repetirían sus palabras sin entenderlas, que muchos las registrarían en libros, pero no las vivirían. Por eso la pronunciaba con intención, con energía y con dirección. Cada palabra después de la oración era un recordatorio de que él no actuaba por impulso, sino desde identidad. No pedía permiso, declaraba realidad. Y esa diferencia es lo que marca la transformación. Para aplicar esto hoy, debemos aprender a escuchar. No solo repetir, sino internalizar. No solo leer, sino sentir la vibración y la autoridad detrás de lo que decimos. No todas las palabras crean, algunas solo llenan el aire. Pero hay palabras que son semillas de cambio, códigos de activación que cuando se pronuncian desde fe y claridad abren caminos que parecían imposibles. Jesús nos muestra que la oración verdadera no es una petición, sino una preparación. La palabra correcta no es una recitación, sino una declaración, y cuando combinamos ambos algo cambia. Nuestro interior se fortalece, nuestra visión se clarifica y nuestra influencia sobre la realidad se amplifica. El desafío es que la mayoría se detiene en lo superficial, se enfocan en lo que ven, en lo que oyen, en lo que quieren recibir. Pero Jesús nos invita a mirar más profundo, al significado detrás de las palabras, al poder detrás de la intención, a la fuerza que surge cuando lo interno y lo externo se alinean. La palabra aramea que él pronunció después de orar es un ejemplo de cómo un solo sonido, cargado de verdad y autoridad, puede desencadenar un cambio que trasciende generaciones. No es algo que pueda replicarse mecánicamente, requiere preparación, conexión y la comprensión de que la fe no es teoría, sino acción encarnada en palabra y actitud. Cuando empezamos a entender esto, nuestra oración cambia, nuestra manera de hablar cambia, nuestra forma de vivir cambia. Ya no actuamos desde necesidad, miedo o duda, actuamos desde certeza, identidad y propósito. La palabra se convierte en extensión de quién somos y nuestra vida en testimonio de lo que esa palabra puede hacer cuando se pronuncia con autoridad y alineación. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de experimentar lo mismo. No con una palabra en arameo específica, sino entendiendo la esencia. La palabra que pronuncias después de conectar con tu espíritu tiene poder, tiene dirección, tiene autoridad. Y si permites que esa palabra sea clara e intencional y alineada con tu propósito, entonces comienzas a cambiar no solo tu realidad, sino también el mundo que te rodea. Porque la verdadera transformación no comienza afuera, comienza en el interior. Y la palabra aramea de Jesús es un recordatorio de que lo que decimos después de la oración define quiénes somos, qué creemos y cómo influimos en todo lo que tocamos. Orar no es simplemente pedir. Muchos piensan que la oración es un acto de súplica, un momento de necesidad donde buscamos que lo divino cumpla nuestros deseos. Pero la verdad es mucho más profunda. Jesús enseñó que la oración no es solo comunicación, es recordatorio, es una forma de volver a conectarnos con nuestra identidad y con el propósito para el que fuimos creados. Cada oración genuina es un acto de alineación con lo que ya es real, con la fuerza que sostiene el universo y con la verdad de quiénes somos. Cuando pensamos en orar, solemos imaginarnos levantando nuestras manos
cerrando los ojos y repitiendo palabras rendidas. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino distinto. Orar es entrar en un estado donde nuestra mente se silencia, nuestro corazón se abre y nuestra intención se alinea con la voluntad superior. No se trata de convencer a Dios de algo que Él no sabe. Se trata de recordarle a nuestra propia alma quiénes somos y cuál es nuestro lugar en la creación. La oración auténtica nos devuelve claridad, fuerza y propósito. La diferencia entre pedir y recordar es sutil, pero esencial. Pedir nace de la necesidad, de la inseguridad, del vacío. Recordar nace de la certeza de la conexión y del conocimiento interno de que aquello que buscamos ya está disponible para nosotros si estamos alineados. Jesús, cuando oraba, no lo hacía para obtener poder o resultados externos inmediatos. Lo hacía para sintonizar su espíritu con su misión y para reafirmar la autoridad que ya tenía como hijo de Dios. La oración, entonces, es menos sobre lo que obtenemos y más sobre quién nos volvemos en el proceso. Orar desde esta perspectiva cambia todo. Cada palabra que pronunciamos deja de ser un simple sonido y se convierte en declaración. Cada pensamiento deja de ser azaroso y se convierte en intención. Cada emoción deja de ser pasajera y se convierte en energía creadora. Cuando entendemos esto, la oración se convierte en un acto transformador, no solo para nosotros, sino también para nuestro entorno. Es importante reconocer que la mayoría de las personas oran desde la necesidad o la desesperación. Cuando hacemos esto, nuestra mente se enfoca en carencias, en problemas, en lo que nos falta. Pero la verdadera oración, como enseñó Jesús, nos centra en lo que somos y en lo que tenemos. Nos enseña a mirar más allá de la circunstancia y a ver la realidad desde la perspectiva del espíritu. En este estado, nuestra vida ya no depende del azar ni de la aprobación de otros, depende de nuestra alineación interna y de nuestra conexión con la fuente de todo lo que existe. Jesús nunca se limitó a pedir cosas, siempre proclamaba su identidad y su propósito. Por eso cada oración que él hizo estaba cargada de poder. No era porque las palabras en sí mismas fueran mágicas, sino porque él estaba completamente alineado con la verdad de quién era y con la intención de lo que estaba haciendo. Esta es la clave que muchos pasan por alto. El poder de la oración no está en la técnica ni en la repetición, sino en la claridad de nuestra identidad y la fuerza de nuestra intención. Cuando recordamos nuestra identidad durante la oración, dejamos de depender de la aprobación externa, la crítica deja de afectarnos, las dificultades dejan de definirnos, el miedo deja de controlarnos. La oración se convierte en un ancla que nos mantiene firmes, en un faro que nos guía y en una fuerza que nos impulsa hacia la acción correcta. La oración deja de ser un acto pasivo y se convierte en un acto de poder y decisión. Jesús también enseñó que la oración debía ser un acto de transformación interior antes que una solicitud externa. Cada momento de comunión con Dios, cada palabra pronunciada con intención, nos moldea internamente y nos prepara para enfrentar la vida con una fuerza diferente. Es por eso que muchos que oran sin entender esta verdad sienten que sus oraciones no producen cambios. No es que la oración falle, es que la persona aún no ha comprendido la dimensión interna de la oración. Cuando oramos desde la necesidad, nuestra atención se centra en la carencia y no en la abundancia que ya existe. Pero cuando oramos para recordar quiénes somos y cuál es nuestro propósito, cada palabra tiene poder, cada pensamiento tiene dirección. Cada intención tiene fuerza. Orar desde este lugar nos permite entrar en un estado de confianza profunda, donde nuestra vida comienza a reflejar la claridad, la certeza y la fuerza que hemos adquirido en lo secreto. Además, la oración auténtica nos enseña a actuar desde el espíritu y no desde la reacción. La mayoría de las personas responden a la vida de manera automática, basándose en emociones, hábitos y condicionamientos.
Pero cuando integramos la oración como un recordatorio de nuestra identidad, nuestra respuesta a cualquier situación deja de ser reactiva y se convierte en deliberada, nuestra acción comienza a estar guiada por una fuerza interna que reconoce la verdad de nuestra existencia y el propósito de nuestro camino. Cada vez que nos acercamos a la oración con esta conciencia, nos volvemos más conscientes de nuestro poder personal. No es un poder basado en manipulación o control, sino en alineación y claridad. La verdadera oración nos muestra que no estamos separados de la fuente de todo lo que existe, sino que somos parte de ella y que nuestra voz y nuestras acciones tienen un efecto directo sobre nuestra realidad y la de quienes nos rodean. Recordar quiénes somos a través de la oración también nos protege de la duda y la inseguridad, nos permite caminar con confianza en medio de la incertidumbre y tomar decisiones basadas en verdad, no en miedo. Nos enseña a ver la vida desde un lugar de abundancia, propósito y poder interior y a entender que cada palabra, cada acción y cada pensamiento cuenta. Orar para recordar es, en esencia, un acto de autorreconocimiento y activación. Cada oración se convierte en un reflejo de nuestra identidad más profunda y de nuestro propósito más alto. Al hacerlo, no solo transformamos nuestro interior, sino que comenzamos a influir en la realidad a nuestro alrededor desde un lugar de certeza, claridad y poder. Cuando comprendemos esto, la oración deja de ser rutina y se convierte en un instrumento de transformación, un puente entre nuestro interior y el mundo, y un recordatorio constante de que lo que somos define lo que creamos y manifestamos en cada aspecto de nuestra vida. Hay un principio que pocos entienden. La verdadera autoridad no nace de la posición, la fuerza o la influencia externa. Nace de la conexión interna, de la claridad del propósito y del poder de la palabra pronunciada con intención. Jesús no dependía de títulos ni de aprobación humana para ejercer autoridad. Su poder provenía de la alineación absoluta entre su espíritu, su intención y la verdad de lo que representaba. La oración no era un ritual vacío, sino un espacio donde esa autoridad se calibraba, se afirmaba y se fortalecía. Cada momento de silencio después de la oración era un terreno fértil donde su voz, cuando finalmente hablaba, manifestaba realidad. La autoridad espiritual no se grita, se encarna. Muchos confunden autoridad con agresión o imponencia, pero la verdadera autoridad es tranquila, firme y contagiosa. Surge alguien que sabe quién es, entiende su propósito y está alineado con la verdad de la vida que sostiene todo lo que existe. Jesús enseñaba que antes de poder influir en otros o en las circunstancias, uno primero debía influir en su propio espíritu, aquietar la mente y purificar la intención. Es en ese espacio secreto donde la autoridad real se forma y desde allí se proyecta hacia afuera de manera natural, sin esfuerzo ni necesidad de imponer. Cuando alguien ora y luego permanece en silencio, no solo está descansando, está permitiendo que su espíritu absorba claridad. Está dando tiempo a la alineación interna para que establezca orden en sus pensamientos, emociones y voluntad. En ese espacio, las dudas pierden fuerza, el miedo se desvanece y la confianza surge con firmeza. Lo que sale de la persona en ese estado ya no es reacción emocional, sino declaración de verdad. Las palabras que se pronuncian en ese estado llevan un peso que cambia la percepción y todo lo que toca, porque son reflejo de un interior consciente y alineado. Jesús lo sabía perfectamente. Cada vez que se apartaba para orar, no buscaba aprobación ni resultados inmediatos. Buscaba reactivar su conexión con la fuente de poder, reafirmar su identidad y alinear su intención con el propósito divino. Cuando regresaba a su entorno, su autoridad era palpable. No necesitaba convencer a nadie. Su presencia hablaba por sí misma. Su palabra no era negociación, era declaración. La autoridad que emanaba de él no dependía de circunstancias externas, sino de un conocimiento absoluto de quién era y de la verdad que lo respaldaba. El error que muchos cometen es pensar que la autoridad viene de hacer cosas visibles.
predicar con voz fuerte, liderar con apariencia de control o imponer decisiones. La verdadera autoridad es invisible hasta que se manifiesta, porque proviene de lo interno. Es una fuerza que no se mide en reconocimiento humano, sino en consistencia, convicción y alineación con la verdad. Una persona que ha cultivado esa autoridad puede cambiar ambientes, inspirar obediencia y generar respeto sin levantar la voz ni recurrir a la presión externa. El poder espiritual funciona como un flujo, no se fuerza, se permite. Cuando uno está alineado internamente, la autoridad surge de manera natural. Las palabras pronunciadas en ese estado tienen peso y dirección, y las decisiones tomadas desde ese lugar son firmes y efectivas. Jesús enseñaba que la oración no era un medio para imponer voluntad sobre el mundo, sino un espacio para realinear la voluntad del Espíritu con la voluntad de lo divino y desde allí operar con autoridad. Cada vez que alguien ora y permanece en el silencio posterior, está creando un terreno donde la palabra se convierte en instrumento de transformación. Las emociones ya no controlan la acción, los miedos ya no detienen la decisión y los pensamientos están claros y enfocados. Este estado es el origen de toda autoridad verdadera, porque antes de influir sobre otros o sobre circunstancias externas, uno primero debe influir sobre sí mismo y sobre su realidad interna. Jesús entendía que la autoridad sin preparación interna es frágil. Una persona puede intentar liderar o influir a otros desde la inseguridad, el miedo o la duda, pero esa autoridad no resiste el tiempo ni las circunstancias. La verdadera autoridad nace del corazón sereno, de la mente clara y de la intención firme. Cada palabra, cada acción y cada decisión proviene de un lugar de certeza, no de reacción. La oración posterior al acto de hablar con Dios es lo que genera esa certeza y permite que la autoridad se materialice de manera efectiva. El silencio después de la oración es tan importante como la oración misma. Es donde la energía interna se organiza, donde los pensamientos se alinean con la verdad y donde la intención se fortalece. En ese espacio, la autoridad deja de depender de la aprobación externa y comienza a surgir como un reflejo natural de identidad, claridad y propósito. Jesús lo sabía y por eso cada oración era seguida por ese instante de quietud, donde el espíritu se asentaba y la autoridad se recalibraba antes de actuar. Cuando uno comprende esto, empieza a notar que las personas que actúan desde autoridad interna no necesitan justificarse ni defender su posición. Su presencia y sus palabras transmiten convicción y las acciones fluyen con claridad. El poder de la palabra ya no es teoría, sino práctica, ya no es recitado, sino encarnado. La verdadera autoridad transforma situaciones porque no depende de fuerza ni de presión, sino de consistencia, claridad y conexión con un poder más grande que uno mismo. Hoy muchos buscan autoridad en títulos, cargos o reconocimiento sin comprender que eso es solo apariencia. La autoridad de real se gana en silencio, en alineación interna y en la coherencia entre pensamiento, intención y acción. Jesús enseñaba que sin esta preparación interna, cualquier intento de influir será superficial y temporal. Por eso, la palabra pronunciada después de la oración, en estado de alineación, es el disparador de toda autoridad efectiva y duradera, porque no surge de las circunstancias, sino de la esencia del ser que la pronuncia. Cuando aprendemos a operar desde esta autoridad, nuestra vida cambia, nuestra manera de tomar decisiones, de comunicarnos y de actuar se vuelve más precisa, efectiva y poderosa. La influencia que tenemos sobre nuestro entorno deja de depender de la aprobación o reacción de otros y comienza a reflejar la verdad y el propósito que llevamos dentro. La autoridad auténtica no se impone, se manifiesta, no exige, inspira, no amenaza, guía. Y ese es el poder que se activa cuando comprendemos y aplicamos el principio de la oración, seguida de alineación, cuando entendemos que cada palabra pronunciada con intención refleja nuestra identidad y genera influencia real sobre nuestra vida y sobre el mundo que nos rodea. Hay una diferencia fundamental entre repetir palabras y activar realidad.
La mayoría de las personas ora, recita frases y busca resultados externos, pero no se da cuenta de que el verdadero poder no está en lo que se dice mecánicamente, sino en la intención, la claridad y la autoridad que hay detrás de la palabra. Jesús enseñaba que la oración auténtica no es un acto de rutina ni un mecanismo para obtener lo que queremos. Es un canal para alinearnos con la verdad y con el poder que ya existe dentro de nosotros y en todo lo que nos rodea. Cada palabra que pronunciamos puede ser un puente hacia transformación o simplemente ruido en el aire, dependiendo de nuestra conciencia y nuestra fe. Cuando repetimos palabras sin entender su significado, estamos operando en lo superficial, estamos llenando el espacio con sonido, pero no estamos creando realidad. Las palabras por sí mismas no tienen poder cuando carecen de intención y alineación. Jesús, en cambio, hablaba con precisión, con propósito y con autoridad. Cada frase que pronunciaba después de la oración no era un acto aleatorio, era un disparo de energía que activaba lo invisible y traía orden al caos. Por eso lo que decía tenía efecto inmediato en las circunstancias, porque estaba totalmente consciente de su identidad y de la autoridad que llevaba dentro. Muchos piensan que la oración es simplemente pedir. Piden sanidad, prosperidad, guía o intervención divina, pero pedir es solo el primer paso. La verdadera oración transforma a quien ora, prepara su interior y genera un estado desde el cual cualquier declaración posterior tiene poder. Cuando Jesús pronunciaba palabras después de orar, lo hacía desde un lugar de certeza, no de duda. Su voz no dependía de la respuesta de otros, dependía de la verdad de quién era y de la conexión directa con la fuente del poder que sostenía todo. Activar realidad significa entender que la palabra no es solo sonido, sino energía. Cada sílaba lleva intención. Cada pensamiento detrás de la palabra dirige su fuerza. Cuando alguien habla desde miedo, inseguridad o necesidad, sus palabras pierden poder. Pero cuando habla desde claridad, alineación y autoridad interna, cada palabra se convierte en un agente de cambio. Jesús no solo comunicaba, transformaba. No solo enseñaba, establecía principios de acción que alteraban la realidad de quienes los rodeaban. El error común es creer que la acción externa genera poder. Muchos trabajan duro, buscan aprobación, intentan controlar circunstancias y esperan que la vida responda. Pero sin alineación interna, sin claridad y sin la intención correcta, toda acción pierde fuerza. Jesús enseñaba que primero debemos operar desde adentro. Debemos permitir que el espíritu se calme, que la intención se purifique, que la identidad se refirme, y solo entonces nuestras palabras y acciones pueden crear cambios duraderos. La palabra que se pronuncia después de la oración es la manifestación de este estado interno y es la que activa la realidad de manera verdadera. Activar realidad también requiere reconocer que la oración no es pasiva, no es una súplica sin compromiso, es una preparación para actuar con autoridad. Cuando permanecemos en silencio después de la oración, permitimos que nuestra mente y nuestro espíritu se alineen con la verdad. Cada pensamiento se aclara, cada emoción se estabiliza, cada decisión se refuerza. Ese momento de quietud es donde se establece la base de la autoridad que manifestamos en el mundo externo. La mayoría ignora este proceso y se sorprende cuando sus palabras no producen resultados. Jesús nos mostró que la diferencia está en la preparación interna antes de pronunciar cualquier declaración. Cuando aprendemos a activar realidad con nuestras palabras, comprendemos que no se trata de controlar a otros ni de imponer voluntad. Se trata de reflejar la verdad de nuestra identidad y el propósito que llevamos dentro. La palabra pronunciada desde este lugar de alineación tiene poder porque no depende de circunstancias externas ni de aprobación humana. Su fuerza proviene de la convicción interna, de la conexión con lo divino y de la claridad sobre quiénes somos y qué representamos. La mayoría de las personas subestima el impacto de sus palabras. Hablan sin pensar, repiten frases aprendidas y esperan resultados automáticos. Pero
Jesús enseñaba que cada palabra que dejamos salir debe estar impregnada de intención y autoridad. Una palabra vacía puede sonar bien, pero no genera transformación. Una palabra cargada de fe, claridad y alineación puede cambiar situaciones, abrir caminos y activar lo que parecía imposible. Activar realidad también implica responsabilidad. Cada declaración tiene consecuencias. Cada palabra pronunciada desde alineación puede fortalecer, sanar, guiar o abrir oportunidades. Pero también puede afectar negativamente si se usa sin conciencia. Por eso Jesús enseñaba la importancia de la intención y de la preparación interna. La oración seguida de reflexión, silencio y alineación asegura que nuestras palabras no solo sean escuchadas, sino que produzcan resultados efectivos y duraderos. Cuando comprendemos esto, nuestra forma de vivir cambia. Comenzamos a medir nuestras palabras, a alinearlas con nuestra identidad y a pronunciar solo lo que refleja la verdad y el propósito que llevamos dentro. Cada conversación, cada declaración y cada declaración se convierte en un acto de creación. Ya no hablamos por hábito ni por reacción, sino con conciencia y autoridad. Nuestras palabras empiezan a reflejar nuestro poder interno y a transformar nuestro entorno de manera tangible. Jesús nos enseñó que la diferencia entre repetir palabras y activar realidad es la intención, la claridad y la autoridad interna. La oración sin preparación interna es solo sonido, la palabra sin alineación es solo ruido. Pero cuando combinamos oración, silencio, alineación y autoridad interna, cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de cambiar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Activar realidad es comprender que la voz que sale de nosotros es un reflejo directo de nuestro estado interno y que al cultivar claridad, fe y autoridad primera podemos transformar lo invisible en visible de manera consciente y poderosa. Este principio nos invita a ser cuidadosos con lo que decimos y con cómo lo decimos. Nos recuerda que no todo sonido produce efecto y que la verdadera transformación comienza a activar realidad significa hablar desde la certeza, actuar desde el propósito y mantener la coherencia entre intención, palabra y acción. Cuando logramos esto, nuestras palabras dejan de ser meras expresiones y se convierten en instrumentos de cambio, capaces de abrir puertas, cambiar destinos y establecer nuevas realidades que antes parecían imposibles. Cuando entiendes lo que Jesús dijo, tu vida nunca vuelve a ser igual. No se trata solo de palabras o de enseñanzas, sino de una revelación que transforma la manera en que percibimos la oración, la autoridad y nuestra propia identidad. Lo que Jesús dijo después de orar no era un comentario casual, ni un pensamiento pasajero, era una afirmación de verdad que tenía el poder de cambiar la realidad de manera profunda y duradera. Cada palabra que salió de sus labios estaba cargada de intención, energía y autoridad, y reflejaba un conocimiento profundo de quién era y del propósito que había venido a cumplir. La mayoría de las personas escuchan la palabra de Jesús, la leen en textos o la repiten, pero no captan la profundidad de lo que realmente dijo. Muchos oran buscando resultados inmediatos, cambios visibles o intervención externa, pero olvidan que la verdadera transformación comienza adentro. Jesús no solo enseñaba a orar, sino a entender el poder de la oración y la importancia de lo que sigue después: la claridad, la intención y la declaración consciente. La oración es el punto de partida, pero la acción es el punto de partida, pero la acción consciente y la palabra alineada son la manifestación de esa oración en la realidad. Cuando Jesús pronunció sus palabras después de orar, estaba operando desde un lugar de certeza absoluta. No había duda, miedo ni inseguridad. Su corazón estaba alineado con su propósito y su espíritu conectado con la fuente de todo poder. Esa alineación no solo fortalecía su autoridad, sino que también influenciaba todo lo que lo rodeaba. Los enfermos eran sanados, los milagros ocurrían y las circunstancias se alineaban con su palabra.
La diferencia entre las palabras que transforman y las que solo suenan está en la intención y la claridad detrás de ellas. Para la mayoría de las personas, la oración se convierte en un acto mecánico. Se repiten frases sin sentir su significado. Se buscan resultados sin entender el proceso interno. Y se espera que el cambio ocurra automáticamente. Pero Jesús mostró que la verdadera oración activa un cambio interno que luego se refleja externamente cuando comprendemos lo que Él realmente dijo, entendemos que la palabra, cuando se pronuncia desde claridad, identidad y propósito, tiene el poder de alterar la realidad de manera inmediata y efectiva. Jesús enseñaba que el verdadero poder no depende de la reacción de otros ni de la aceptación de la multitud. Su autoridad no provenía de reconocimiento externo, sino de su alineación interna y su conexión con la verdad divina. Cuando alguien está en ese estado, su palabra y sus acciones adquieren un peso que no puede ser ignorado. La diferencia entre hablar desde miedo y hablar desde autoridad es abismal. La primera genera reacción, la segunda genera transformación. Entender lo que Jesús dijo también nos enseña sobre la responsabilidad de nuestras palabras. Cada declaración que hacemos tiene un impacto en nuestro entorno y en nuestra vida. Cuando pronunciamos palabras desde miedo, duda o inseguridad, nuestra influencia se diluye. Pero cuando hablamos desde claridad, propósito y alineación, nuestra voz tiene poder para cambiar situaciones, abrir puertas y establecer lo que necesitamos en nuestra vida. La palabra, entonces, no es solo comunicación, sino acción. Jesús enseñaba que no se trata solo de pedir, sino de activar lo que ya está presente y de alinearnos con nuestra identidad y misión. Cada palabra que pronunciamos después de conectarnos con nuestro espíritu tiene la capacidad de traer orden, sanidad y dirección. Lo que decimos refleja quiénes somos y define la realidad que estamos creando. Muchos creen que la transformación ocurre cuando cambian las circunstancias, pero Jesús mostró que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra intención y nuestra claridad interna cambia la manera en que vivimos y la manera en que el mundo responde a nosotros. La oración es el inicio, pero la palabra consciente y alineada es lo que materializa la oración en la vida real. Cuando comprendemos la profundidad de lo que Jesús dijo, también entendemos la diferencia entre reaccionar y declarar. Reaccionar surge de miedo, incertidumbre y duda. Declarar surge de certeza, claridad y autoridad interna. La oración seguida de declaración consciente es lo que nos permite actuar desde la identidad y no desde la necesidad, desde el propósito y no desde la necesidad, desde el propósito y no desde la expectativa, desde el poder interno y no desde la presión externa. La mayoría de las personas subestima el poder de lo que dice después de orar. Repetimos frases, buscamos resultados y a menudo nos frustramos cuando las cosas no cambian. Pero Jesús mostró que el momento después de la oración es donde ocurre la verdadera activación. Allí se define la autoridad que se proyecta en la vida, allí se establece la claridad que dirige nuestras decisiones y allí se manifiesta la intención que transforma la realidad. Lo que Jesús dijo nos enseña que la oración no termina cuando dejamos de hablar, termina cuando interiorizamos, alineamos y declaramos desde nuestro ser. Esa es la diferencia entre palabras que suenan y palabras que crean, entre rutina y transformación, entre repetición y activación. Comprender esto cambia no solo cómo oramos, sino cómo vivimos. Cambia la manera en que enfrentamos desafíos, cómo tomamos decisiones y cómo influimos en el mundo que nos rodea. Jesús nos mostró que la oración seguida de declaración consciente es un camino hacia la autoridad interna, la claridad y la manifestación de propósito. Cada palabra que decimos después de orar refleja nuestra identidad y tiene el poder de transformar la realidad de maneras que no siempre vemos inmediatamente, pero que se revelan con consistencia y alineación. Cuando comprendemos esto, la vida ya no se percibe igual, nuestra visión se expande, nuestra fuerza interior se fortalece y nuestra capacidad de influir positivamente sobre el mundo que nos rodea se activa.
Porque la diferencia entre alguien que vive repetidamente y alguien que vive transformando está en entender y aplicar lo que Jesús realmente dijo después de Radar.